Continuando con el estudio del aparato reproductor masculino, en la clase pasada vimos lo que eran los testículos, el epidídimo y el conducto deferente en sus diferentes porciones. Y para esta clase veremos las glándulas, ¿ok? Veremos a la próstata y veremos unas glándulas accesorias, veremos las vesículas seminales y las glándulas bulbo-uretrales o de Cooper, ¿ok? Entonces, vamos a recapitular rápidamente, ¿no? Aquí tenemos a nuestro testículo, que en su borde posterior tenía el epidídimo, y del epidídimo en la cola se continuaba con el conducto deferente, ¿ok? Que el conducto deferente tenía una porción extrapélvica, ¿ok? Que era la que llegaba hasta el anillo inguinal profundo, y una porción pélvica que iba básicamente siguiendo un trayecto al lado de la vejiga y después por detrás de la vejiga, y ahí se hacía sinuoso, y en la última porción este conducto deferente se ensanchaba, ¿ok? Formando la ampolla del conducto deferente que decíamos que se unía con el conducto excretor de la vesícula seminal, pero no habíamos visto la vesícula seminal. Entonces, ahora va a ser lo primero que vamos a ver, ¿no? Nuestra vesícula seminal, que va a ser esta vesícula de aquí de amarillo que estoy ejemplificando, bueno, aquí más bien coloreando. Que las vesículas seminales, si vemos ya una esquematización un poquito más grande, las vesículas seminales son dos glándulas una derecha y una izquierda, que van a ser las encargadas de producir la mayor parte del volumen del semen. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí vesículas seminales. Estas vesículas seminales, como alcanzamos a ver en el dibujo de aquí abajo, van a estar infraperitoneales. ¿Ok? Ese es nuestro peritoneo parietal inferior. Y entonces van a estar ocupando el espacio infraperitoneal. Van a estar por detrás de la vejiga, como estamos viendo aquí. Y como estamos viendo en este esquema de acá, esta es la próstata. Entonces van a estar ocupando el espacio infraperitoneal. Van a estar tras del fondo de la vejiga. Y van a estar por encima de la próstata. ¿Ok? En nuestro esquema, esta glándula de amarillo sería nuestra vesícula seminal. ¿Ok? Que esta vesícula seminal igual va a estar lateral a lo que sería el conducto deferente. Entonces nuestro conducto deferente viene aquí abajo, ¿ok? Pasando por detrás del fondo de la vejiga, ¿ok? Entonces aquí viene detrás del fondo de la vejiga. Y este conducto deferente decíamos que al final se iba a ensanchar, ¿ok? Formando la ampolla
del conducto deferente. ¿Ok? Esta vesícula seminal tiene una forma piriforme. Y si disecáramos todo el tejido conectivo, lo que encontraríamos en el centro sería un tubo sinuoso de aproximadamente unos 15 centímetros de longitud, que en el extremo inferior se va a hacer más estrecho y entonces va a formar lo que es el conducto excretor de la vesícula seminal. Y este conducto excretor es el que se va a unir a la ampolla del conducto deferente y nos va a formar al conducto eyaculador. Ok, entonces vamos a ponerle acá. Tiene una forma piriforme. Dentro está un conducto sinuoso de aproximadamente unos 15 centímetros, okay, de longitud, que al final se va a estrechar en el conducto excretor. Que el conducto excretor más el conducto deferente nos van a formar a nuestro conducto eyaculador. Que si hacemos un poquito de memoria, los conductos eyaculadores iban a drenar en la uretra prostática, más o menos a nivel del colículo, ¿ok? De nuestro colículo seminal o verumontano, ¿ok? Ahí van a estar los dos agujeritos, ¿ok? De nuestros conductos eyaculadores, ¿ok? Si se acuerdan, más o menos estaban así. Ajá. Ahora, esta vesícula seminal se encarga de producir, como ya dijimos, la mayor parte del volumen del semen. Ajá. Produce un líquido rico en fructosa, que este líquido rico en fructosa sirve para suministrar energía para la motilidad de los espermatozoides. Es rico también en ácido cítrico, en prostaglandinas que estimulan la contracción de los espermatozoides y del aparato genital femenino para facilitar la fecundación. Es rico en fibrinógeno, en flavinas, ¿okay? Que las flavinas, como dato curioso, interesante, eh, son como pigmento, por así decirlo, ajá, que con la luz ultravioleta se vuelve fluorescente y es muy usado en la medicina forense, por ejemplo. Eh, en cuanto a su irrigación, las vesículas seminales a nivel arterial va a estar irrigado por las arterias vesical inferior, arteria vesical inferior. Ajá. Por la arteria del conducto deferente
y por la rectal media. En cuanto al drenaje venoso, va a ser drenado a través del plexo venoso vesical y la linfa va a ir a dar a los ganglios ilíacos externos e internos. Ok, entonces nada más como para dejar un poquito más claro esto, la vesical inferior y la rectal media es quien irrigan a la glándula, ok, y la arteria del conducto deferente es la que irriga al conducto excretor, ok, para dejar un poquito más claro eso. Continuando con otra glándula accesoria, antes de pasar a la próstata, tenemos a las glándulas bulbouretrales o de Cooper, que son unas glándulas pequeñas y redondeadas que van a estar a los lados de la uretra membranosa, en donde estaría el esfínter externo de la uretra. Entonces, estarían a los lados de la uretra membranosa. Y que se acuerdan, era parte de esta primera curvatura y aparte es la porción más pequeña de la uretra masculina. ¿Ok? Estas glándulas bulbouretrales van a vertir su secreción en el conducto excretor de la glándula bulbouretral, que va a desembocar en el orificio, en el fondo del saco vulvar de la uretra. ¿Ok? O sea, básicamente van a desembocar en, en la porción vulvar. Entonces vamos a ponerle aquí que estas glándulas bulbouretrales vierten su secreción por el conducto excretor que mide más o menos unos 3 a 4 centímetros. Y para que se acuerden un poquito más, las glándulas bulbouretrales estarían aquí y el conducto desembocaba ya en la primera porción de la uretra esponjosa. ¿Sí? Voy a poner aquí que desemboca en la primera porción de la uretra esponjosa. ¿Ok? Para que se acuerden un poquito más, de hecho si ven su esquema de uretra, van a ver muy bien la uretra prostática, la uretra membranosa que se caracterizaba porque estaban ahí las glándulas de Cooper, y ya iniciando en la uretra esponjosa, ahí estaba la desembocadura de estas glándulas. ¿Ok? En cuanto a las arterias que le irrigan, sería la arteria del bulbo del pene, que es rama de la arteria pudenda interna. En cuanto al drenaje venoso, estaría drenando toda la sangre del plexo venoso prostático y en la vena pudenda interna. Y en cuanto a los linfáticos, tenemos que va a ir a drenar toda la linfa hacia los ganglios ilíacos internos.
Antes de pasar a lo que es la próstata, vamos nada más a hacerles un recordatorio aquí del conducto eyaculador. Que dijimos que se formaba de la unión del conducto excretor conducto excretor de la vesícula seminal más el conducto de conducto deferente, ¿ok? Una porción de la ampolla. Transporta los espermatozoides, ¿ok? Y las secreciones seminales a la uretra. Y es un tubo cortito, aproximadamente unos 2 centímetros de longitud. Y va a atravesar la próstata, como vemos en el esquema, de manera oblicua, ajá, desembocando, como ya habíamos dicho, a nivel del colículo seminal. Y ahora sí, vamos a pasar a la glándula más importante, ¿ok? A la más grande, por así decirlo también, que es la próstata. La próstata es una glándula bilobulada ¿ok? Que va a estar en el compartimento prostático. ¿Y dónde está el compartimento prostático? Bueno, pues va a estar debajo de la vejiga, va a estar delante del recto, detrás de la sínfisis del pubis, ajá, y va a estar por encima del diafragma urogenital. ¿Ok? Esta glándula bilobulada produce alrededor del 20% del volumen seminal y se exprime durante la contracción de la fibra lisa, ajá, durante la eyaculación. Ajá. Se ha comparado, le le han encontrado forma a esta próstata como de una castaña. Ajá. Y en cuanto a sus dimensiones, vamos a tener que la próstata mide aproximadamente unos 3 centímetros de largo, unos 4 centímetros de ancho, y en cuanto a la profundidad, tenemos unos 2 centímetros, ¿ok? De detrás hacia adelante o antero-posterior, la profundidad, ¿ok? Es de unos 2 centímetros. Es importante conocer este tamaño, ajá, que también se asemeja al de una nuez, porque incluso en el tacto, ¿ok? Podemos describir. Ujú. Entonces se asemeja como a una nuez. La describen así algunos libros, ¿ok? Y va a estar rodeando a la primera porción de la uretra, ¿ok? Esta va a ser nuestra primera porción de la uretra. Si se acuerdan, aquí va a estar el colículo, bueno, la cresta, el colículo seminal. ¿Sí? Y aquí van a estar desembocando los conductos eyaculadores.
Y a los lados íbamos a tener los senos prostáticos. Aquí van a estar los senos prostáticos. A donde iban a estar desembocando los conductos prostáticos. ¿Ok? Entonces aquí van a estar desembocando los conductos prostáticos. ¿Ok? Ahora, en este esquema estamos viendo, ¿no? Desde acá arriba, a las glándulas seminales, con su conducto excretor aquí, uniéndose al conducto deferente, la porción de la ampolla, formando el conducto eyaculador que vendría de forma oblicua, ¿okay? A desembocar aquí a nivel del colículo seminal. ¿Okay? Pongo así punteado para que se entienda que queda por dentro. ¿Ok? Ahora, esta próstata va a tener una base. La base va a ser superior. Y va a estar orientada para estar en contacto con la vejiga. Entonces aquí arribita estaría donde estaría el cuello de la vejiga aquí, las porciones inferolaterales. Entonces la base está de manera superior en contacto con la vejiga. Tenemos el vértice, que el vértice es inferior. Y va a estar atravesado por la uretra. Vamos a tener una cara posterior, que la cara posterior la llegan a describir como en forma de corazón de naipes, ¿ok? Hay que tener mucha imaginación, yo lo sé, pero así la describen en algunas bibliografías, ¿ok? Corazón de naipes. Y en esta cara posterior va a haber un surco, este que lo estoy poniendo aquí. Ajá, que nos va a dividir en un lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo. ¿Ok? Esta división, de hecho, la pueden llegar a sentir en el tacto rectal. Y por último ya tenemos unas caras inferolaterales. Que estas caras inferolaterales son convexas, y van a estar inclinadas hacia abajo. Y la cara anterior va a ser una cara redondeada. ¿Ok? La cara anterior va a ser una cara redondeada. Aquí evidentemente pues cortamos, ¿no? A nuestra próstata para ver el interior. Ahora,
Esta próstata vamos a tener que va a estar formada por aproximadamente unas 40 a 50 glándulas túbulo-alveolares. Entonces su conformación interna, en su estructura interna va a estar conformada por 40 a 50 glándulas túbulo-alveolares. Que van a estar unidas por una red de fibras musculares y de tejido conectivo. Ajá. Y a su vez, toda la próstata va a estar envuelta por una cápsula prostática. Entonces vamos a poner aquí nuestra cápsula prostática. ¿Okay? Va a estar envuelta toda la próstata. Esta capa de tejido conectivo. Es nuestra cápsula. Prostática. Me van a decir, bueno, ¿y estas glándulas para qué no las menciono? Bueno, pues es aquí donde se produce también ese 20% de líquido, ¿okay? que habíamos dicho. Este 20% de volumen seminal. Ajá. Y estas glándulas se van a vaciar por unos 20 conductos excretores, o también llamados conductos prostáticos. Ajá. ¿En dónde? Pues a los lados del colículo seminal en los senos prostáticos. Ajá. Acuérdense que estos son los conductos prostáticos. ¿Ok? Que van a estar desembocando en los senos prostáticos. Por último, vamos a tener que va a haber división de esta próstata. La vamos a dividir en lóbulos y en zonas. Ajá. Entonces va a haber dos tipos de divisiones. En lóbulos y en zonas. Que la más importante, la que se van a tener que aprender aquí, son las zonas. Ajá. ¿Por qué? Porque los lóbulos, bueno, vamos a mencionar cómo se dividen estos. Se van a dividir en un lóbulo medio. Que el lóbulo medio es la porción que está detrás de la uretra y por encima de los conductos eyaculadores. Ajá. Y van a haber también lóbulos laterales, derecho e izquierdo. Ajá. Los conductos laterales derecho e izquierdo son los que quedan a los lados de la uretra por debajo de los conductos eyaculadores. Entonces todo lo que queda arriba de los conductos eyaculadores, pues básicamente es el lóbulo medio, y lo que queda debajo, pues depende si está del lado derecho o izquierdo, es el lóbulo lateral derecho o izquierdo. Y les decía de las zonas, que son las más importantes porque son las más utilizadas en la clínica. Vamos a dividir a nuestra próstata primero en una zona periuretral. Esta zona periuretral está en la parte más superior, abajo del cuello de la vejiga. ¿Okay? Entonces está en la parte superior, bajo el cuello vesical. Y contiene muchas glándulas mucosas. Ahora, estas últimas dos zonas que les voy a mencionar son muy importantes. La zona central o de transición
que literalmente va a ser la zona central de nuestra próstata. Ajá. Igual va a contener muchas glándulas submucosas. Y la última va a ser la zona periférica. ¿Ok? Que esta zona periférica es la zona más gruesa y va a estar igual formada por glándulas, pero muy, muy grandes. Ahora, ¿cuál es la importancia de estas zonas? En la zona central o de transición es donde se da la hiperplasia prostática obstructiva benigna. ¿Ok? Entonces aquí aparece la hiperplasia prostática obstructiva benigna. ¿Ok? Y en la zona periférica es donde aparece o donde se da el cáncer de próstata. ¿Ok? Entonces tienen que diferenciar muy bien esas dos zonas. ¿Ok? Acuérdense, en las centrales donde se da la hiperplasia prostática, ¿ok? Benigna, y en la zona periferia es donde se da el cáncer de próstata. Ya por último, vamos a ver aquí la irrigación arterial, que la irrigación de la próstata se va a dar por ramos prostáticos de la arteria vesical inferior. En cuanto al drenaje venoso, se va a dar a través del plexo venoso prostático y del plexo venoso vesical, que al final van a terminar drenando en la ilíaca interna. ¿Ok? Y aquí vamos a poner un asterisco porque el plexo prostático recibe, vamos a ponerlo con otro color, con otro titulación, el plexo prostático es el que recibe la sangre de la vena dorsal del pene. Recibe la vena dorsal del pene. En cuanto a los linfáticos, vemos que van a terminar drenando en ganglios ilíacos internos. ¿Ok? Y la inervación de la próstata se va a dar a través de fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿ok? Que van a conformar el plexo prostático. ¿Ok? El plexo prostático entonces se compone de fibras simpáticas, que las fibras simpáticas provienen del plexo pélvico proveniente de los segmentos de T12 a L3. Ajá. Y lo que produce estas fibras simpáticas son contracción de las glándulas durante la eyaculación. ¿Ok? Contracción durante la eyaculación. Y también tiene fibras parasimpáticas que provienen del núcleo parasimpático sacro.
Y con eso terminaríamos entonces lo que son las glándulas, la principal que es la próstata y las accesorias. Ya por último nos faltaría ver nada más la conformación de el pene, ¿ok? Que veremos en la siguiente clase.